Gracias, queridos, amables televidentes, por continuar con esta sintonía de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por su canal TNL Canal 58 y además de Facebook Live y YouTube. También continuando siguiendo las distintas cuentas de los integrantes de esta amalgama de programas en uno solo, que lo es ni más ni menos. Hoy pues está con ustedes Chesnel Calcaño y como siempre vamos a abordar temas de índole social, jurídico y por qué no político. Como siempre decimos, político no partidario, porque tenemos que hablar que todos somos entes políticos. La misma Constitución es política, las instituciones como tal son políticas, porque devienen de una, vamos a decir, una idea, una conjugación de elementos políticos. Entonces, viéndolo de esa perspectiva, pues nosotros siempre traemos invitados a los fines de que ellos nos den pues una perspectiva sobre la realidad social que va tocando a todo el pueblo dominicano. En esta semana, pues, dentro de los distintas opiniones que mi persona da por las redes sociales, he colocado a circular a través del Nuevo Diario, Cachicha y otras redes, lo que es un artículo que he denominado el espectáculo acusatorio. Y yo creo que en el día de hoy hay una persona muy adecuada para conversar sobre el tema, que a propósito de ese artículo tiene que ver mucho con la presentación de los imputados a los medios de prensa, pero también de la exhibición y puesta en circulación de elementos de prueba que todavía no han sido discutidos en el tribunal y que de alguna manera laceran o van socavando lo que es el principio de inocencia o la presunción, la única presunción que existe en el derecho penal, que es la presunción de inocencia, que ha dicho muchas veces la Suprema Corte de Justicia del Tribunal Constitucional, que es un estado de inocencia que reviste a la persona y que debe ser destruido por el órgano acusador. Pero nosotros, en esta coyuntura, en esta realidad, pues hemos traído a una persona muy crítica, defensor público de este Distrito Judicial de Payá, y que forma parte también de los distintos personajes que pasan cada semana por este programa. Tenía muchísimo tiempo que no venía. La primera vez que yo vine a este programa fue junto a él y lo recuerdo realmente con mucha gentileza, y recuerdo que fue con Saturnino Jesús Muñoz. Con nosotros tenemos a Emmanuel Taveras, quien nos va a tocar un poco sobre esos temas y otros que pudieran ocurrirse en una conversación amena. Buenas noches, Emmanuel. Sí, Chesnel, muchas gracias por esta invitación a este programa. Como bien dices, después de mucho tiempo, toda esta situación de pandemia, situaciones familiares y de trabajo alejan un poquito, pero aquí estamos, como tú dices, para tratar un tema muy, pero muy interesante y de cierta forma, vamos a decir, delicado. Pero la parte interesante del tema, de todo esto que tiene que ver con presunción de inocencia de los imputados y las informaciones que se transmiten a través de los medios de comunicación en sus diferentes modalidades. Digo que es interesante porque existe en la postura que pueden surgir al analizar el tema, podríamos hablar hasta de un antagonismo que te obliga a ti a tomar partido en una de las dos, o justifica que los medios de comunicación, basado en el artículo 49 de la Constitución, puedan hacer esto, o de lo contrario, asume la postura que yo tengo y que es la tesis que desarrollaré en esta noche, de que esto vulnera ciertos derechos que, si los sometemos a un test de ponderación, obviamente que salen más afectados aquellos que están siendo presentados en los medios de comunicación, y toda una artillería legal, jurisprudencial y hasta doctrinal que apoya mi tesis de que hay vulneración a derechos fundamentales de las personas procesadas cuando se presentan a través de los medios de comunicación. Sí, es una realidad lo que tú estableces, Manuel, y realmente, como muy bien tú apuntas con antelación, es difícil tener una postura de tutela a los derechos de las personas. Y nosotros debemos decir, Emmanuel, que no es a favor del asesino, ni a favor del violador, ni a favor del que viola la ley de violencia contra la mujer, o quien puede lacerar cualquier tipo penal, o quien puede conjugar con sus acciones cualquier tipo penal. No, a favor de todos los seres humanos, que todos nos podemos ver en un momento dentro de un proceso penal. Y
las garantías del proceso son para todos los ciudadanos. Pero a mí me gustaría, Emmanuel, con antelación y hablando de todos estos procesos, porque todo esto tiene que ver mucho con, veíamos antes que se colocaban las imágenes de la persona. Llegó un momento que la policía borraba la foto, la difuminaba y colocaba los nombres de la persona. Ya vemos que, y yo siento, como dice, si el grande lo hace, el pequeño lo emula. Entonces vemos que ya últimamente los periodistas están agarrados de una fuente de entero crédito, pero sabemos dónde viene la fuente de entero crédito. Se filtran documentos. ¿Cómo lo ves tú como defensa defendiendo a un imputado que está a la postre del órgano acusador y que estos ponen a circular pasquines, que ponen a circular informaciones y de alguna manera cómo esto va direccionando el proceso? Sí, fíjate que precisamente yo identifico 4 modalidades actualmente que se están dando, 4 momentos y modalidades que se están dando donde se están haciendo difusión de información que no debería. ¿Y cuáles son esas 4 modalidades? Primero tenemos una que es novedosa. Es novedosa porque empezó a desarrollarse a raíz de los estados de emergencia y los toques de queda. Y es la famosa transmisión en vivo de los arrestos de las personas, que ha trascendido más allá de los toques de queda. Y ya lo vemos en arrestos de cualquier magnitud, que se suele ir acompañado, no sabemos cómo, se enteran los medios de comunicación y mandan sus reporteros a cubrir en vivo esos arrestos. Esa es una de las modalidades y vamos a ver por qué esto es ilegal. Pero hay otras que, como tú bien señalas, como que parece ser cosa del pasado, pero te digo que no, que son las famosas ruedas policiales, ruedas de prensa policiales. Casualmente hace unos días vi una del destacamento de Moca, que es muy asiduo a dar esa rueda de prensa toda la semana. Tenemos una tercera que es la transmisión en vivo de la vista de medida de coerción y una cuarta modalidad que es la que tú señalas de la filtración de informaciones. La primera, en relación a la primera, tenemos un artículo 276.6 del Código Procesal Penal, el artículo 276, que establece un protocolo de actuación policial al momento de arrestar a las personas. En su numeral 6 dice de manera clara y expresa, incluso cuando el artículo inicia a establecer el protocolo, establece que cada una de las reglas que ahí se disponen son de cumplimiento estricto y una de ellas es no permitir que sean presentados a los medios de comunicación las personas arrestadas. Pero ¿qué pasa? Que esas transmisiones en vivo, ¿qué es lo que están haciendo? La policía permitiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ellos lo utilizan en su defensa, que eso es una garantía para el ciudadano y una protección para la propia policía, porque acuérdate que se estaban dando muchos abusos en los arrestos durante el toque de queda y muchas denuncias en contra de la policía. Entonces, a partir de ahí surgen estas personas que dicen vamos a cubrir todo esto para así garantizar que la policía, al vernos a nosotros y saber que se está transmitiendo en vivo, se limiten de ciertas cosas que estaban haciendo. Pero tú entiendes que eso realmente es así o no es un morbo que se vende, porque al final, por ejemplo, a cualquiera le puede tomarlo tarde en la calle y vienen y te graban y tú puedes hasta perder tu trabajo. Vemos una muchacha ahí que sabemos que se excedió, que le llamaron después la rubia del toque de queda, que ella se excedió, dijo algunas cosas quizás inadecuadas, porque hay una mecánica que se utiliza que es incitar a la persona y cuando la persona ya está fuera de sí, entonces le empiezan a grabar. Entonces, la gente no ve el ex antes, sino el ex post. Es decir, ven ya cuando la persona estalla. Ella ve cuando la persona estalla. Y recuerdo, por ejemplo, una persona que iba a hacer una llamada, eso fue en Santo Domingo, y cuando iba a hacer una llamada, de una vez la persona dice, va a hacer uso de aquella llamada de la búsqueda de influencia. Pero necesariamente no era así. Quizás estaba llamando a un familiar para decirle, mira, todo inconveniente, me van a agarrar preso. Entonces, ¿cómo entiendes tú que debería ser lo correcto? Porque tú decías en un momento, bueno, no se sabe cómo ellos saben. La realidad es que no se sabe cómo ellos saben. La realidad es que hay, de alguna manera, un contubernio. Porque, real y efectivamente, sucede que los policías entienden, déjame yo grabar, porque de ahorita, como los policías tienen un mal de fondo, que es el descrédito que tiene, que necesariamente no hizo todo lo que son, ni tan todo lo que están, no, sino que debemos velar. Entonces, ¿qué tú sugieres? Ante eso, tenemos 2 derechos fundamentales, el derecho a la persona no ser presentada en el momento de un arresto, que esto es un arresto, vamos a utilizar la palabra ambulatorio, porque realmente no hay la comisión de un ilícito tal como vamos a decir.
y ahí no podemos ir a la discusión, Emanuel, si lo que procede es arrestar a la persona o indicarle a la persona que debe irse a su casa. Sí, ese sería otro tema sobre la procedencia o no de esos arrestos, pero ya estamos hablando del hecho per se que se dan. Fíjate que el propio artículo que hago referencia pone una excepción, y es el consentimiento de la persona detenida a ser presentada por los medios. Pero ¿cuál es el problema? Que ese mismo procedimiento establece que ese consentimiento debe darse en presencia de su defensor o de su abogado, que obviamente que ahí no se da. Aunque vi hace unos días una situación que me pareció muy interesante de un arresto que se le intentó hacer a una persona y casualmente tenía a su abogada y le presentaban la orden por teléfono y esto, y ella decía que no iba a permitir que lo arrestaran porque ella no validaba esa orden, que debía imprimirla para ella confirmar su legalidad. Pero el tema es que, y es donde tú dices, lo que pareció ser un fin bueno, que las personas empezaron en cierto modo a tolerarlo, luego se daba uno cuenta de que venían las ediciones del video que nunca se veía completo, que cada quien lo presentaba. Entonces, en un proceso futuro, nosotros sabemos que un video de esta forma no sirve para nada, que debe ser íntegro para poder llegar a la verdad de lo que pasó. Entonces, en ese sentido, era bueno. Ahora esto no justifica el que la ciudadanía, pensando en un fin bueno, valide actuaciones, no justifica que la norma prohíbe esto. Pero fíjate en el segundo momento, a propósito de que tú dices que aquí estamos hablando de un arresto ambulatorio, que es el que tiene que ver con las ruedas de prensa policiales. Fíjate que cuando ocurre un hecho de cierta notoriedad para la población, que le espanta, que la población indignada exige y reclama respuesta pronto, que en un día, en dos, aparece la policía identificando a las personas que lo han cometido. ¿Y cómo lo hacen? A través de una rueda de prensa, donde dan a conocer muchas veces imágenes y el nombre de la persona. Yo entiendo, y aquí hay un problema mayor, porque entonces nos vamos ya, cuando hay un señalamiento formal, podríamos estar hablando ya de una imputación. Entonces tenemos que ver el artículo 95, que recoge los derechos de una persona imputada, ya imputada. Entonces aquí se habla también de lo mismo, de que no puede hacer esta proyección. Tú decías que llegó un momento donde la policía, y eso me consta, empezó a disfigurar un poco el rostro para que no se identificara, tachar el nombre. Yo vi actualmente aquí en Moca, en la rueda de prensa tradicional de la policía, que le ponen una bendita en los ojos, como creyendo que con esto no se iba a identificar. Pero ¿qué pasa? Que abajo, más el vocero, agrega el nombre. Por tal hecho, la policía está buscando a Juancito Pérez, alias El Cojo, y presentan la imagen. Le están tapando la cara, pero en Moca todos sabemos quién es Juancito Pérez, alias El Cojo. Entonces tú no me estás protegiendo, porque recuérdate que detrás de esta prohibición de proyectar hay unos derechos que se están resguardando de la persona, que la presunción de inocencia, que su reputación, que su dignidad, porque estamos diciendo que hasta ese momento quizás lo que se está hablando es de indicios de investigación que hacen presumir que esa persona pudo haber tenido alguna responsabilidad. Pero entonces la policía tiene otro momento, que es cuando ya lo apresa, también suele dar una rueda de prensa presentándolo, diciendo ya lo tenemos, y muchas veces cometiendo hasta el extremo de invitar a la población que se sienta, que puede identificar lo que ha sido víctima de él, que también se presente. Entonces, es lo que aquí decimos. Yo estaba, antes de venir para acá, casualmente leyendo una sentencia de la Corte Constitucional de Costa Rica, donde ellos hablaban como una crítica a esta actuación policial, porque ellos decían, es que esto no se corresponde, o más que a la actuación policial, a los medios que difundían esa información que le suministra la policía, dicen, esto no se corresponde con el criterio de información veraz que deben ser proyectadas por los medios de comunicación. Porque si tú me estás diciendo que apenas lo que existe es una investigación que da al traste de que esa persona podría ser, pero debe agotarse un debido proceso que valide lo que hasta este momento la policía está dando como cierto. Entonces luego, como suele pasar muchas veces, resulta que la persona nada tenía que ver, que todo se ha tratado de una confusión. ¿Cómo se va a resarcir ese daño? Permitiéndole a la persona que vaya al medio de comunicación, aunque es lo que muchos sugieren, que ese mismo medio que proyectó esa imagen señalándote, dando por válido informaciones policiales o a veces hasta de Ministerio Público, ese mismo medio te dé la oportunidad luego, o que tenga la obligación de proyectar a sí mismo como a través de una sentencia o de cualquier otra salida se demostró que tú no tuviste nada que ver, y esto es una forma de reponer un poco el daño que se te ha causado. Eso en cuanto a esa segunda parte. Ahora,
lo de la transmisión en vivo de las medidas de coerción. Emanuel, antes de que tú pases ahí, me llama mucho la atención algo. Yo recuerdo que nosotros estuvimos analizando una sentencia del Tribunal Constitucional Español con respecto a una chica que ella se dedicaba a ser modelo y ella estaba en una playa en topless, es decir, sin sostén, y la revista le hizo unas fotos a ella y la revista de eso le lanzó un asunto publicitario de que ella había salido con los senos y ahí vendió muchísimo dinero la revista. Ella hizo una demanda a ese medio de comunicación. El medio de comunicación le tuvo que reponer económicamente a ella, no porque ella estaba desnuda, sino porque ella vendía su imagen. Ahora, ahí me llama la atención algo, Emanuel, con el asunto de la transmisión de las imágenes. Yo veo que, por ejemplo, mira, aquí tenemos nosotros esa marca, Producto Supra. Tú agarras, me grabas a mí, como un tipo que sale ahí diciendo wiu wiu, me grabas en un toque de queda, pero abajo hay un cintillo de publicidad. ¿En qué medida tú estás haciendo uso indebido de mi imagen para lucrarte? Para lucrarte. Cuando tú editas un video, yo corriendo, por ejemplo, con la policía cayéndome atrás, que esto, peligro, que sé o qué, lo agarraron, míralo aquí, lo presenta, dime que tú estás borracho. Y tú tienes un cintillo de publicidad, gracias, llegamos gracias a fulano de tal. ¿En qué medida eso puede y cuáles serían, a tu juicio, los caminos para una persona ser resarcido? Porque no solo viene el hecho de cómo le afecta a eso su imagen, sino la burla que viene de ese hecho que tú te estás lucrando colocando publicidad. Sí, efectivamente, que esa parte, qué bueno que la traes, sobre todo lo de la burla, porque precisamente los memes que se hacen luego y todo ese tipo de cosas tiene mucho que ver con algunos de los derechos que se te afectan. Entonces, ante esa situación, como tú dices, no solo es que te convierte en objeto de burla, lo que se puede asociar a tu derecho al honor, al buen nombre, a tu imagen y todas estas cosas, y agregamos el hecho de que se está lucrando a través de una proyección comercial de lo que está pasando contigo. Obviamente que aquí podemos identificar varios derechos, ya hemos señalado algunos de ellos, que son precisamente de aquellos que el artículo 49 de la Constitución, que consagra el derecho a la libre expresión e información, dice, le pone como límite, debes respetarme esto. Entonces, obviamente que cuando se ha producido esta vulneración a derechos, la propia Constitución pone en nuestras manos acciones constitucionales y, como tú bien señalas, si puede incluso poder demostrar que además de esa vulneración a los derechos se te está creando un perjuicio moral y material, pues podría hasta pensar en una indemnización que involucraría tanto a aquel que lo está difundiendo como al medio de comunicación como tal. Emanuel, yo quiero que nosotros hablemos un poco a propósito de ese cronograma que tú has traído al día de hoy para tratar, de cómo puede chocar el derecho que tiene el imputado a que se trate como presunto inocente desde el inicio del proceso, chocando con el derecho que muchos abogados se autoerigen del derecho a ellos, ante un caso de cierta envergadura, utilizar la publicidad que ese caso le da. Entonces, ¿realmente entiendes tú legítimo la renuncia de ese derecho por parte del imputado como defensa material y de su defensa? ¿Entiendes tú legítimo o entiendes tú que la cobertura debe ir un poco más allá y que el juez de oficio debe decir, no, yo entiendo que aunque ustedes renuncien a ese derecho, rompe con un sinnúmero de principios procesales que yo permita que esto sea difundido sobre la base de que eso es de interés general porque están vinculados derechos colectivos y difusos o los intereses particulares en el caso del mal uso del erario público? Pero yo quiero que tú me trates eso luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien, que ahora que esto se va a poner bueno. Gracias por estar en sintonía con este su programa, ni más ni menos. Hoy estamos con un gran invitado que viene acá pues a hablarnos de cómo afectan a los distintos seres humanos que se ven imputados por un proceso penal la difusión de su imagen en contra de su voluntad. Y decía Emanuel antes de la pausa
y hasta dando ellos la aquiescencia de que así sea. Entonces, en esos casos, Manuel, ¿puede el imputado realmente, efectivamente renunciar a esto? ¿O tú entiendes que por lo que es el debido proceso, lo que es la tutela judicial efectiva, lo que tiene que ver con la protección, recordamos que la protección del derecho de un individuo va más allá de ese individuo, se va al conglomerado? Si el respeto al debido proceso no es respeto a Manuel, ni a Juan, ni a Pedro, no es respeto de todos los que forman parte del conglomerado. Entonces, ¿cómo tú ves eso? Esos abogados que hacen caso omiso, quizá buscando difusión mediática, de que esas medidas de coerción sean difundidas. ¿Y en qué, a tu juicio, en qué perjudica eso al proceso y al imputado o hasta a las víctimas, ¿no? Sí, como bien señalas, la actuación de los abogados, que no la voy a juzgar porque cada quien en su contexto entiende con qué fin está haciendo algo, pero ha sido evidente, y quizás esta pregunta viene a raíz de lo que era la tercera modalidad de transmisión de información que se estaba dando, y es haciendo pública las vistas de medidas de coerción, donde sí ha sido evidente que muchos abogados, llevando incluso al imputado a simular que está renunciando a ciertos derechos, permitir que se hagan proyecciones, y evidentemente me he dado cuenta de que muchos lo están haciendo buscando cierta notariedad, o como dice popularmente un amigo mío, buscando venderse, que la ciudadanía vea que yo litigo bien, que vea que yo soy un abogado versado en ciertos conocimientos, y eso me abre mi campo en el ejercicio para ser buscado, y obviamente eso aspiraría cualquier abogado. Ahora bien, ¿puede o no puede un interés particular de un abogado sacrificar a un imputado? ¿Y por qué decimos sacrificar a un imputado? Porque al final lo que tenemos que ver, por ejemplo, aquí podríamos entrar al tema que es el que entra en juego cuando se transmite una vista de medida de coerción, es lo que tenemos que ver con el secreto de las actuaciones durante las fases preparatorias, que esta medida entra dentro de esta fase. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho que se busca proteger con este mandato de secreto de esas actuaciones? ¿Qué es lo que se ha dicho que se busca proteger? Por un lado, se señala que se quiere proteger la investigación, ¿verdad? De que salgan a relucir ciertas cosas que puedan poner en riesgo el desarrollo mismo de la investigación, pero por otro lado, se busca preservar la imagen del imputado, los ciertos derechos del imputado, entre ellos, y aquí es donde te quiero llegar el punto para responder a lo que pregunta, entre ellos lo que es la presunción de inocencia. Entonces, yo decirte que sí, que un imputado puede renunciar, es decir, que puede despojarse un imputado, sería la pregunta de la presunción de inocencia, conforme lo que se ha dicho que esto implica, que incluso que no la llaman, le han dicho que la presunción de inocencia es una especie de estado jurídico de la persona, y tú no puedes perder un estado jurídico. Entonces uno diría, ¿por qué tú dices que al final terminaría esa persona renunciando a la presunción de inocencia? Porque si bien es cierto que este mandato de tratar a la persona durante el proceso va a quienes intervienen, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hace pública, ¿quién se apodera del juzgamiento del imputado? La opinión pública, precisamente los medios de comunicación. De hecho, no sé si tú recuerdas que se ha reconocido actualmente, dicen que los medios de comunicación han pasado a ser un cuarto poder por la fuerza y la incidencia que tienen, y yo soy de los que digo que efectivamente ese cuarto poder ha pasado también a jugar un papel dentro de los procesos penales, y es de tribunal de primera instancia. ¿Cómo que de tribunal de primera instancia? Porque cuando sucede eso, que se permite la difusión, la publicación de situaciones que dice la norma debieron mantenerse ocultas, entonces los medios de comunicación se apoderan, ¿y qué empiezan a hacer? Un juzgamiento en primera instancia, incluso como dice un autor por ahí, que en un 99% de los juzgamientos que hace la opinión pública hay condena. Y es una realidad. Y si la persona es absuelta, después lo que dicen que el fiscal o juez fueron corruptos. Porque lo peor es, Emmanuel, tú lo sabes que es así. La mayoría de personas que están en los medios de comunicación, y nosotros seguimos muchísima gente, a veces hasta por WhatsApp uno lo corrige, hermano, eso no es así. Y ellos tienen la desfachatez de decirte así, no, es que eso es así. Porque hay un sinnúmero de gente
que nunca estudian comunicación, pero tampoco son licenciados en nada. Pero tampoco los que son licenciados tampoco saben nada, porque quizás fueron, se licenciaron, nunca han leído un libro. Y hacen un juzgamiento desde su realidad populista, desde una realidad populista. Y estamos viendo los procesos, Manuel, que eso no, vamos a decirlo, uno lo juzga, porque siempre que hablamos en este programa, yo le digo a la gente que no vaya a creer que mañana ven a Chesnel en un proceso por ahí que está transmitiéndose la medida de coerción. Ven acá, Chesnel, pero tú decías que no, esto es una opinión académica. Esto es una opinión académica de lo que debería ser, porque ya realmente, y ahí Emanuel me gustó que fue muy objetivo en ese sentido, a todos nos gusta la difusión mediática, y más lo que estamos en el ejercicio privado, la difusión mediática a nosotros nos aprovecha porque nos vende, nos da marketing. Y el abogado que se vende, a veces hay un grupo de abogados por ahí que se venden muy bien y no saben de nada, pero son los que tienen la mayoría de los casos. Y los que no saben venderse quizás son los que hacen el trabajo a esos que se venden, para que ustedes sepan que es así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo tú crees que ha afectado la afluencia de los medios de comunicación, de lo que han llamado la democratización de los medios de comunicación, donde cualquiera con un celularcito se convierte en comunicador y da opiniones a borbotones, quizás impulsado hasta, y disculpa que quitar los dedos, no es que me están picando los dedos, pero quizás por economía, intereses políticos o intereses particulares con un proceso. Entonces, hoy en día yo veo, Manuel, y yo lo trataba eso en mi artículo, que más que blindar un proceso, lo que se busca como defensa, como querellante, como Ministerio Público, como todo, más que tú blindas un proceso, lo que tú buscas es formar una pared mediática para tú trabajar ese proceso. Entonces, ¿cómo entiendes tú que puede confluir? Porque recuerda lo que pasó en Venezuela, cuando Chávez quiso restringir los medios de comunicación, entonces es un tema de autoritarismo. Entonces, ¿cómo confluir eso? ¿Cómo hacerlo eso convivir? Pero a propósito, antes de entrar en esa parte que tú señalas de qué posiblemente se esté buscando, de creando este mediatismo en los procesos penales, si esa ha sido la estrategia de los abogados que han asumido defensa, y me estoy refiriendo a los grandes casos, que son los que actualmente se han estado transmitiendo por canales nacionales y por todas las vías, que han ganado, porque si yo también he visto una estrategia que la ha utilizado el Ministerio Público y le ha funcionado, la Procuraduría le ha funcionado a la perfección, porque fíjate en términos prácticos, Chesnel, ¿qué es lo que en qué se traduce todo esto? Si antes de las grandes medidas de los casos del mar o del océano, los coral, los pulpos y como le han llamado, antes de eso, imagínate que antes de eso tú sales a la calle y le pregunta a un ciudadano común, a un ciudadano normal, ¿quién es Alexis Medina? ¿O quién es el general Cáceres? ¿Quién es la pastora Rossi? Cualquiera de ellos, le preguntabas. Y posiblemente muchos no lo conocían. Quienes los conocían te iban a dar quizás una buena referencia. Ese es el hermano del presidente, o ese es el general, ese es el íntegro y esto. Sal después de las medidas y pregunta quiénes son. Te aseguro que Satanás le queda como un santo delante de ellos, de la percepción que se ha creado en la población y de dónde vino eso. Entonces, al final, ¿cuál fue la estrategia que utilizaste como defensa al permitir? Ahora, el ganancioso en este caso, y con esto te respondo, de quién promovió, quiénes promueven y quiénes aceptan que esto se haga, porque hay una componenda de todo. Porque está bien que los abogados buscando ese mediatismo lo hagan, pero tu Procuraduría, ahí representada, como órgano público, tu juez o jueza, que también tienes un deber de tutelar el debido proceso. Y tú sabes que esto es violatorio al debido proceso. Entonces, ahí te respondo lo de ahorita de, ¿podía esta jueza hacerlo? Sí, pero ¿qué fue lo que vimos? Un ministerio público que en lugar de procurar tutelar esos derechos, porque tiene ese compromiso también como órgano del Estado que cumple una función, que escuchamos decir, no, hasta en el Estadio Olímpico que se quiera conocer, nosotros lo vamos a conocer y la vamos a difundir porque tenemos esto. Entonces, y queremos que también que se conozca lo que tenemos de investigación. Entonces, al final, una de las grandes tareas que tiene los medios de comunicación es una regulación en este país. Emanuel, entonces una pregunta. Tú como abogado crítico,
¿dónde tú dejas lo que es la litigación estratégica de parte del Ministerio Público? Porque el Ministerio Público tiene que jugar su estrategia y si yo como Ministerio Público me conviene la estrategia, y al final hay que decirlo, por ejemplo, si lo que pasó con este imputado que hizo una locución ahí donde en pocas palabras regó pestes a todo el mundo, sí, el Girón, el llamado Girón, que le dio un giro al conocimiento de la medida de coerción, si eso se hubiera conocido a puerta cerrada, no es lo mismo que la gente escuchara que un procurador diga que Emmanuel dijo, a que la gente viera lo que Emmanuel dijo y lo viviera como lo vivió la población, porque fue, a mí esos procesos me acuerdan mucho a O.J. Simpson. O.J. Simpson tenía quizá un abogado que era el más duro, que era el abogado de Tez Morena, que fue que llevó el proceso a que se viera como un asunto racial. Pero después ahí estaba este tipo que fue papá de la Kardashian, que fue abogado ahí, que lo que era un tipo hermoso, pero eran estrategas, es decir, los tipos llevaron el proceso a nivel mediático. Entonces, y al final lo ganaron el proceso, porque lo ganaron primero en la prensa. Entonces, ¿dónde llevo yo la litigación estratégica? ¿Y cómo yo lo pongo eso? ¿Cómo el Ministerio Público puede jugar entre la protección de los derechos que están llevados ya a tutelar? Y hay un tema. Mucha gente dice que el Ministerio Público tiene una teoría de caso fuerte cuando acusa. Pero aquí sabemos que el Ministerio Público, desde que empieza a imputar un proceso, ya esa es la verdad absoluta que tiene trazada. Entonces, ¿cómo podemos eso concordar? Desde el punto de vista estratégico, por eso decía que si hay un ganador, ha sido el Ministerio Público. Ahora, tú dices, ¿cómo puede el Ministerio Público a través de un asunto estratégico justificar que está desconociendo el debido proceso? Es que hay algo más que eso, Chesney. Si tú observas las disposiciones del artículo 290, que es el que habla de los secretos, y con esto quizá entramos a otra parte que se está dando y que la enunciamos en un principio, que es la filtración de información, que aparentemente también se está haciendo con un fin estratégico, es que esta disposición legal contiene una prohibición tajante, expresa, de que se incurran en este tipo de cosas, de que se divulguen información. Incluso esa propia normativa señala que constituye una falta grave de quien lo haga. O sea, no es que solo como Ministerio Público, y se identifica ahí porque los protagonistas de ese mandato son los órganos de investigación. En este caso, quien la preside, que es el Ministerio Público y sus auxiliares, te prohíbe hacer transmisión, hacer difusión de esas situaciones que son propias de una etapa que debe ser secreta. Pero te voy más allá. No es que solo tenemos un artículo 290, y esto te lo voy a decir a propósito de que en la actualidad han salido muchos grupos, muchos juristas. De hecho, se creó un observatorio, algo así, que estuve viendo. En esta semana mismo que está Eduardo Jorge Prats, Mary Colombi, y también, bueno, es compañera de nosotros, sí, pues ya no está, nuestra amiga la licenciada Marisol García, que estuvo por aquí, por este programa hace ya unas semanas. Y que, bueno, mucha gente lo ha criticado eso, porque a propósito de eso te digo algo. Hay un grupo de personas que decían que porque esos abogados no objetaban a Jean Alain, porque lo único que cambió en la Procuraduría fue Jean Alain, hay que decirlo, la misma Procuraduría. Y esos abogados eran abogados asesores de Procuraduría, hay que decirlo. Y ahora hay un grupo de abogados que son asesores de la nueva Procuraduría, vamos a decirlo así, y no quieren, ellos que cuestionaban antes, no quiere que esto, vamos a decir, se beneficiaban por las asesorías, cuestionen. Pero es bueno el observatorio y muestra que hay falencias y debilidades, porque es un grupo de abogados constitucionalistas, administrativistas, penalistas, que van a, más que nada, llamar la atención del órgano acusador. Y yo creo que qué bueno eso. Pero ahí precisamente es que viene lo que pareciera ser una crítica hacia ellos. Porque en ese informe que ellos emiten están denunciando muchas cosas que, si te das cuenta, nosotros que quizás no tenemos la incidencia en el nombre de esos abogados, lo hemos estado haciendo por redes y señalando muchas de esas cosas, y otras personas también lo han hecho. Ahora, ¿dónde es que digo, y aquí viene la crítica, por eso que tú señalas, que parece ser un llamado de atención a la Procuraduría? Es que ya no estamos a un nivel de un llamado de atención. ¿Por qué? Porque si el artículo 290 dice que esto constituye una falta grave, pero tú te vas a la ley 133-11, ley orgánica del Ministerio Público, que en su artículo 11 recoge
lo que es el artículo 290 y lo plasma igualito como un reconocimiento de ese deber que tiene el Ministerio Público, pero luego, al señalar lo que son faltas graves, así mismo lo dispone, que hacer esto constituye una falta grave de parte de quien lo haga. Entonces la pregunta es, porque las acusaciones se están haciendo en términos general, de que desde la Procuraduría se están filtrando información, pero es tan difícil, considerando que los que son aparentes protagonistas en la Procuraduría, dígase los Jenny, los Wilson, los Miriam, que aparentan ser los protagonistas de esta Procuraduría Independiente, de una forma u otra, aunque no de manera oficial, se han limpiado y han desmentido. Y vamos a darle el beneficio de la duda que quizás no sean ellos quienes lo están haciendo, pero la pregunta, ¿es tan difícil identificar dentro de la Procuraduría quién es que está filtrando la información? Bueno, pero por ejemplo, Gómez Casanova, que fue el ex director de Portuaria Dominicana, establece que el documento que Guido Gómez Mazara depositó esta semana fue un documento que fue captado en el allanamiento que se hizo a la Cámara de Cuentas, porque es un informe preliminar. Un informe preliminar sin fecha, sin rúbrica, que aparece un sinnúmero de elementos, porque recordamos que cuando auditan una persona, Manuel, te auditamos, te envían el informe preliminar para que tú expliques cosas que tú puedes explicar, para que luego en el informe final se depuren esos elementos. Entonces, ¿quién allanó la Cámara de Cuentas? Fue la Procuraduría. ¿Quiénes estaban en toma de esos documentos? Procuraduría. ¿Y cómo llegó eso a mano de Guido Gómez Mazara y de Alicia Ortega, que también lo tenía? Y es un elemento importante, Manuel, porque en virtud de ese artículo 290, en momentos, muchas personas han pedido que le pongan vamos a decir, en manos pruebas que son comunes, porque el principio de comunidad de la prueba, ahí se supone que la carpeta fiscal se tiene que abrir, y no se la ponen en disposición, como pasó con el caso de Cámara de Cuentas, que pedían el grupo, bueno, el mismo Eduardo Jorge Prat y otro abogado, pedían a Procuraduría que le pusiera en disposición el interrogatorio que se le hizo a Hugo Álvarez, y diciendo, amparado en ese artículo que tú mencionas, decía que como se había declarado la investigación ultra secreta, no se le podía poner en disposición al imputado de ese interrogatorio. ¿Qué tú piensas de eso? De que la misma institución que está llamada a poner en disposición la prueba dice que la declara ultra secreta mediante un auto. Sí, porque el artículo 291, que es el que le da esta facultad al Ministerio Público de hacer reserva total o parcial de suministrar información, y asimismo lo dicen en aquellos casos donde no ha sobrevenido una solicitud de medida, un anticipo de prueba, lo que hay que ver es la finalidad de esa norma, porque no estoy de acuerdo con la actitud que ha asumido la Procuraduría. ¿Qué es lo que se busca con esa norma? Es que se supone que tiene que ver con una investigación que se está desarrollando, que no está afectando ningún derecho de la persona que está siendo objeto de esa investigación. Pero automáticamente tú tomas conocimiento de que existe una investigación contra ti, automáticamente empiezan a generarse las afectaciones. Entonces no se te puede aplicar ese 291 de la reserva, ya que si bien es cierto no se te ha conocido una medida, no se te ha pero ya no solicitado, se te citó. Pero exacto, ya hay diligencia. A ti se te citó, porque se supone que lo que se quiere es que cuando tú no sepas, que tú no tengas acceso. Exacto. Pero se supone que si ya se te citó y el Tribunal Constitucional dijo que una cita es una medida coercitiva, porque en el día, la hora y el momento, el segundo que a ti te citaron, en ese momento tú tienes que comparecer, y si no comparece, la norma le da la prerrogativa al fiscal de solicitar una orden de arresto por incomparecencia en virtud de la cita, y además eso aumenta el peligro de fuga. Entonces, partiendo de eso, cuando a ti tú ya estás citado, ¿por qué a ti no se te puede hacer partícipe de un interrogatorio que se supone que debe entregarse una copia del interrogatorio a la persona citada? Entonces, como que ahí realmente es un tema. Pero yo digo que palo si no boga y palo si boga, porque entonces se filtran los documentos, por un lado para los medios de comunicación, pero en este caso una persona que fue citada que quiere esa información, entonces se la negamos porque es ultra secreta la investigación, como que no me concuerda. Lo que sí entiendo, Chesner, y es una idea que ahorita no concluí, que esa gente, todos esos grupos que se están levantando ahora haciendo denuncia y despertando el interés público en esto que es grave, que se está cometiendo desde la Procuraduría, todo este filtrado de información, den el paso más allá, y es el de formalmente tomar las acciones del lugar. Manuel, déjalo ahí mismo, porque ahora yo quiero que tú me trates por último, usted sabe que el tiempo de televisión es cortísimo, yo quiero que tú me trates cuáles son, y sabes, es la última pregunta, cuáles son las consecuencias penales
administrativa y disciplinaria que se derivan tanto de la filtración de información como también, Manuel, del hecho de que a un imputado lo exhiban sus datos personales y su faz ante los medios de comunicación. Pero eso será luego de una brevísima pausa comercial, así que no le cambien. Gracias por continuar con este su programa, ni más ni menos, que está buenísimo. Me ha encantado este programa. Yo siempre que Emmanuel viene para acá aprendo muchísimo. Emmanuel, dejamos una pregunta en el aire con respecto a cuáles son las consecuencias que tú ves de la filtración de documentos por un lado y por otro lado de la puesta en escena de la cara del imputado y de sus datos. ¿Qué tú piensas? ¿Cuáles serían las consecuencias penales en los procesos y cuáles serían en este caso las consecuencias ante la administración? Empezando por la parte que tiene que ver con la exhibición de los imputados arrestados y todo este tipo de cosas, constituye obviamente una ilegalidad del arresto en el sentido de que no se respete el protocolo que el legislador ha dispuesto, se está inobservando. De hecho, es la propia norma que dispone que cuando un arresto no se ha llevado a cabo disponiendo o cumpliendo con todas esas formalidades, se le hace un primer test de legalidad al arresto que lo debe hacer el propio Ministerio Público y si detecta cualquier irregularidad debe disponer la libertad de las personas. Obviamente en la práctica esto no es así, uno tiene que irse al tribunal a pelear esto, pero una de las consecuencias que suele generar cuando uno le demuestra al tribunal que se han vulnerado este derecho por haber exhibido al imputado a los medios de comunicación cuando existe una prohibición expresa, lo que uno espera es que se declare la ilegalidad de ese arresto y que se disponga una medida diferente a prisión preventiva cuando así. Eso es unos criterios que han desarrollado los tribunales, porque yo lo entiendo que lo que procede es la libertad inmediata pura y simple de ese ciudadano. Eso en cuanto a esa parte, como te decía, ya si este ciudadano que se ha visto afectado en su imagen, en su pudor, en su honor, en su buen nombre, en su reputación, fruto de esta exhibición que ha hecho un medio concreto, pues tiene otras vías abiertas con las cuales podría procurar una indemnización, pero eso ya es otra cosa. Ahora, con relación a las filtraciones, fíjate que hice énfasis y vuelvo y lo hago en que constituye una falta grave de quien lo esté haciendo dentro del Ministerio Público. Entonces, una primera consecuencia que puede generar es lo que la propia Ley 133-11 contempla como sanción ante el cometimiento de una falta grave, que habla de suspensión hasta por 90 días, según vi. Eso por un lado, pero también si tú te pones a observar otras cosas que eso conlleva, como es por ejemplo, es que si hay informaciones que a ti se te han conferido, al margen de tu rol como investigador y tú la difundes, ahí se podría estar hablando hasta de violación al secreto profesional y otro tipo de cosas que entonces generarían otras vías que llevarían a acciones fuera de lo disciplinario internamente. Entonces ahí irían otro tipo de acciones que con el mismo fin, ya sea de buscar sanciones de otra naturaleza en contra de quien esté incurriendo en ella, en este caso del Ministerio Público. Tú sabes que hay un tema muy bueno que tú trataste, que yo lo quiero recuperar, lo quiero rescatar, y es el hecho de que cuando un imputado, Manuel, sale absuelto o se ha publicado una información que es distorsionada, o peor aún, que afecte su honra y sus derechos. Te lo digo por un caso que llevé con un compañero. Y en ese caso, a pesar de la persona haber estado condenada, Emmanuel, estado condenada, pero él terminó su condena. Y él intimó a todos los medios de comunicación que habían subido la información de un inicio del proceso y lo intimó con la sentencia, con el cómputo del juez de la ejecución, y le dijo: eso no me permite conseguir trabajo, eso no me permite que yo me pueda reintegrar a la sociedad, eso no me permite a mí que yo pueda ser visto bien en la sociedad, yo necesito que usted me retire esa información. Y los medios, claro, mediante una intimación por alguacil, y esos medios de comunicación todos retiraron la información, y debemos decir que en ese caso la información no era mentira. La persona fue procesada y condenada por un hecho ilícito, pero como ya él pagó por su proceso, tenerlo ahí, que tú pongas Emmanuel Tavera y que salga en los medios de comunicación que Emmanuel fue procesado por un ilícito tal o cual, eso lacera su derecho y sigue siendo una condena posterior. Sí, de hecho, a raíz de eso que plantea, hace poco leía sobre una discusión
en cuanto al reconocimiento de un nuevo derecho fundamental de las personas, es el llamado derecho al olvido, que implica precisamente esto, de qué forma tú, una persona que por una razón u otra, tus datos, tus informaciones fueron difundidas por los medios masivos, que eso prevalece en el tiempo y años, cómo tú lograr que definitivamente se haga una limpieza, que si en Manuel pone fulano de tal, ya no salga eso de que en el año 80 tuvo un proceso, de que en el año tal fue acusado. Y son de las evoluciones en el ámbito de los derechos fundamentales que actualmente se están discutiendo. Pero por lo pronto me pareció muy interesante todo ese proceso que agotó esa persona que señala, y creo que es lo que deben hacer todos. Deben hacer todo, porque esto va a dejar un buen mensaje en relación a los medios de comunicación y en la forma alegre en que muchas veces hacen difusión de informaciones que no deben. No, y qué importante también, Emanuel, para terminar, que de alguna manera la gente lleve a algunos comunicadores, los lleve al tribunal, para que ellos sepan que la ligereza con la que usted se expresa, le puede llevar responsabilidad civil y hasta penal. Porque usted, oye, ¿tú sabes cómo tú sales de una imputación? Diciendo supuestamente. ¿Tú sabías eso? Supuestamente, sí, simplemente, pero no afirmar una cosa. Ahora, con tú decir supuestamente, yo no estoy diciendo que es verdad, aunque es un tema como quiera, pero yo como quiera está ensuciándolo, pero con el supuesto, tú colocarlo supuestamente, tú no estás afirmando. Señores, para nosotros es un placer. Yo espero que Manuel pronto pueda volver por aquí, porque para nosotros es un placer que él haya estado, y ha sido un poquito difícil traerlo, a pesar de que vive aquí mismo, pero tiene mucho compromiso, eso hay que entenderlo. Gracias a ustedes por mantener la sintonía, y nos vemos el lunes en su programa, ni más ni menos, de 7 a 8 por todas las redes sociales y por aquí, por TNE Canal 58. Muchas gracias. Okay.